Chomi. Con Reis. Vale, bueno, pues nada, otra vez muy buenas tardes. De nuevo, en fin, aquí en este marco incomparable de la librería del Argonauta. Tengo la sensación de que me repito como el ajo ya. Hemos venido aquí tantas veces a presentar libros que tengo aquí ya el soniquete. Bueno, es igual. Nada, pues lo digo sinceramente, estoy muy contento de estar otra vez aquí en el Argonauta con Jesús, con César, con todo el equipo de aquí del Argonauta, que son sin duda el mejor marco para presentar un libro de música aquí en Madrid. Y por eso venimos aquí habitualmente y estamos muy contentos de otra vez que unos autores aquí locales, madrileños, pues confiaran de nuevo en Milenio. Y lo digo de nuevo porque tengo a dos autores que son muy fieles a la editorial. Llevamos ya, pues, como cuántos, ¿no? ¿4 o 5? Bueno, este es el tercero, tenemos cerrado uno para el próximo año. Pues sí, o sea que ahí hay una simbiosis de fidelidad mutua entre Milenio Música y Jesús, perdón, y Sergio y Andrés como editores. Bueno, en este caso concreto lo que me ofrecieron fue una biografía de Aerosmith, seguramente el grupo de heavy más importante pues, que han dado los Estados Unidos, si no me corregís. Y en fin, con una larga trayectoria, en fin, unos dinosaurios que empezaron a principios de los 70 y que nos amenazan con hacer su último concierto en España dentro de nada, el mes que viene. O sea que es un motivo doble de satisfacción el poder hacer este libro, el poder haberlo editado y que además sea pues, un tema de pura actualidad y que, bueno, como siempre en su caso, magníficamente documentado y en fin, yo pienso que editorialmente bien resuelto. Bueno, nada, decir que, a ver, si no fuera así no hubiéramos repetido, ¿no? Tanto con Sergio como con Andrés es un placer trabajar, son autores disciplinados que atienden a las sugerencias de esta dirección editorial, cosa que se agradece porque a veces te sale algún autor así un poco más rebotado y más peleón y bueno, al final tienes que ponerte en situación y parar los pies porque a veces te ven con unas cosas muy excéntricas, para decirlo finamente. Pero bueno, en su caso, como ya tenemos ambos, nosotros y ellos, la medida muy aprendida, pues cualquier libro que hemos hecho con ellos ha sido realmente un paseo marcial muy bien hecho, muy bien acabado y muy contento de que sigan siendo fieles. Estoy seguro que cuando el año que viene publicamos el que tenemos ya en cartera, me volverán a sorprender con alguna cosa, o si no yo les iré detrás y les diré, oye, tengo aquí un tema que quizás podría ser interesante, o sea que muy contento. No voy a meterme en harinas de hablar sobre Aerosmith porque lo van a hacer ellos, obviamente, pero sí decir que es un grupo que a mí siempre me ha llamado bastante la atención por tener un halo estoniano y por tener, digamos, un poco esa parte de glamour que tienen ellos y, en fin, y tener esa hija maravillosa actriz que a mí me encanta, la hija de Steve Tyler. Y bueno, pues en el caso del libro creo que es una buena herramienta para uno sumergirse si no los conoce, claramente, que no conozca un poco la trayectoria de este grupo y sobre todo también pues, para conocer su música, ¿no? Cualquiera que se quiera meter pues puede hacerlo directamente comprándose un recopilatorio, metiéndose a fondo en cualquiera de sus grandes discos o cogiendo la biografía que nuestros amigos han hecho y que seguramente os van a disfrutar mucho. Nada más, reiterar a la gente que habéis venido, a la familia, que también son fieles, también es de agradecer, a los amigos y bueno, pues agradecer también a Miguel, que es el presentador en fin, de lujo que tenemos hoy, un gran dibujante y que, en fin, ya casi hemos hecho un business antes de entrar, o sea que está muy bien. Muy contento de tener aquí. Os aconsejo que le busquéis en internet, que miréis sus dibujos, que son realmente espectaculares. Y nada, sin más preámbulo, agradeciendo de nuevo al Argonauta pues, el tenernos hoy aquí. Le paso a Miguel la pelota y que le tire flores al libro, que realmente se lo merece. Muchas gracias.
yo, vamos, básicamente estoy un poco por afinidad rockística, o algo así, eso sobre todo, y porque me he podido leer el libro y acompañarlo con la música y con los recuerdos, y estábamos hablando de cómo empezar esto de las presentaciones, siempre es como un poco tal. Yo en las mías también es como, bueno, yo qué sé, leer el libro, leer el TV otra vez. Pero ya estábamos hablando un poco de cómo nos introducimos cada uno, cómo se mete cada uno con un grupo que además a mí en España siempre me ha dado la sensación de que, bueno, tampoco es que sea el colmo de lo conocido, pero luego resulta que tienen miles de fans y en Estados Unidos lo peta, y cuando lees el libro, vamos, que a mí me gusta Aerosmith, pero yo no es que supiera muchísimo, bueno, sí, los discos, no sé qué, claro. Pero según vas leyendo el libro dices, a ver, que esta gente es que... Lo que pasa es que mi primer recuerdo con Aerosmith siempre fue como de esta banda lo peta muchísimo. O sea, porque cuando tenía yo 16 años o 15, no me acuerdo, me pasaron en aquella época en la que lo que más podías tener es... Yo tenía mucha suerte, tenía una especie de dealer y de camello audiovisual en esa época en la que era como muy complicado ver un vídeo de tus ídolos, ¿no? Y entonces mi ídola era Alice Cooper. No sé si tenéis previsto algún libro de Alice Cooper, pero Alice Cooper. Hablamos de él en el glam rock. Bueno, y aquí salen las colaboraciones de Aerosmith con muerte. Y entonces yo, pues en esas cintas, pasaba como las cintas también de 60 y 90, las cintas yo me acuerdo que eran más de Betamax. Y en las cintas de venta, pues mi amigo Toñín y tal me decía, bueno, pues te grabo Alice Cooper, te grabo un directo y te relleno. Y a mí este rollo de rellenar es cuando descubrías otras bandas. Y en las cintas pasaba lo mismo, venga, relléname, no sé qué. Y entonces yo creo que fue él el que, de repente, una cinta en directo un directo de Alice Cooper que se llama, parece Alice Cooper and Friends o algo así. Una cosa un poco friki, que casi no hay actuaciones, pero bueno, es como de la época, y sale Nazareth y The Tubes, es muy raro aquello. Y venía un directo de Aerosmith del año 77 o 78, de Texas. Sí, ese lo metieron luego en la cinta esa de VHS famosa, que era de Toys in the Attic. Tapes in the Attic. Uno que se llama Tapes in the Attic. Pero siempre se ha visto fatal. Sí. Claro, se supone que era como una especie de pirata. Claro, porque yo cuando lo veía decía, pero tú en ese momento, año 85-86, tú estabas acostumbrado porque visualmente teníamos los ojos preparados para ver cosas, mierdas ahí, y un montón de rayas, y tú decías, está ahí, me está pasando ahí, se ve estupendamente, muchas gracias por haberme grabado, es una quinta copia, una sexta copia, gracias, porque no es ya 12 o 13, ¿no? Los entrenamientos, los españoles, ¿cómo lo cogimos? Entrenamiento. Cuando bajé las pruebas porno de Canal Plus, que la veías ahí y tratabas ahí de mirar. Pero nosotros ya íbamos entrenados a eso. Pero es verdad que decías, porque a veces veías cada cosa que decías, madre mía, o sea, sí. Pero tú da lo mismo, delante del televisor. Copia de copia, sí. Así. Sí, sobre todo. Y tu padre como, o sea, hay muchas tú cosas estás viendo solo que cuando la vi la primera vez. Ay, sí, perdona, no, además es una actuación oscurísima. Claro, pero si es que luego eso se descubrió que parece ser que era una especie de pirata, era un pirata. Yo lo he descubierto ahora. Claro, cuando lo buscan en YouTube o en Torrent, una cosa de estas, y digo, es que se ve igual de mal. Sí, no, y lo editaron en un VHS original. Y no había HD, entonces. Y se veía, no existía el HD. De culto, era de culto. Era muy oculto todo. Y ahí fue cuando yo descubrí. Oculto, ¿no? Y yo ya conocía, o sea, el nombre de Aerosmith sí, porque compraba Discoplay. Claro, o sea, y entonces en Discoplay conocíamos todas las bandas antes de oírlas. Porque tú veías ahí todos los Discoplay, decías, ¿qué póster más guay? No sé qué hace este grupo, pero ese póster es cojonudo. Y las camisetas y tal, que había muchas camisetas y tal, no sé si... Y ahí fue cuando... Y yo flipé. O sea, pero yo flipé entero con Aerosmith. Y lo que pasa es que curiosamente luego me di cuenta, pero entonces no, pero que flipé más con las versiones. Sobre todo de Rufus Thomas. Y se me quedó ahí como Walking Dead, se me quedó como... La canción de Come Together. Yo es que esto me ha odiado mucho, porque... De leer tu libro de Aerosmith, bueno, el vuestro, yo me he dado cuenta, porque ahora os preguntaré cómo lo hacéis. Que sois un fan de los Beatles. Sí, yo no. Somos súper. Y entonces, claro, pero lo mío es un pecado. Y lo reconozco. Y hay un tercer fan de Super, cuando lo viste ya te está mirando mal. Sí, pero yo soy muy deportivo. Pero yo sé que es un pecado, yo lo llevo ahí conmigo. Y irás al infierno de la música. Yo sé que los Venom y yo. Iremos todos.
Y yo cuando me leo el libro, como sois dos, pues yo ya voy a lanzar preguntas. Pero yo no entiendo cómo escribir un libro de 2 personas. Si yo todos los textos los hago solos, menos este que estoy intentando que me lo coloree otro, pero lo colorea otro. Sí, que tú es ya muy difícil, es muy difícil. Pero escribir 2 personas a mí me parece como... Y además yo me leo el libro y no lo distingo. Porque, eso no lo dicen, eso es la magia. Igual es una especie de bicéfalo ahí. No, pero es que lo curioso es que nosotros nos repartimos el libro por capítulos. Por discos. El disco que más me gusta. No, discos, etapas o lo que sea. Es que según de lo que sea el libro, claro. Sí, eso se va organizando poco a poco, pero parece la misma persona. Claro, os lo advierto para que no, es que mira, nosotros llevamos muchos años de amistad. Muchas salir a comer, a charlar, porque estaría bien que en el libro hacer cuando coñas. Con otro. No, a los editores no lo queremos eso, ¿eh? ¿No queréis eso? No, cuando sumas un autor... Es que es un lío. No, además nos interesa que no haya, digamos, un poco saltos temáticos ni de estilo, o sea, nos interesa... Que el libro de estilo sea... Yo tengo que explicar un poco, porque he hecho bastantes libros en equipo. Normalmente puede haber alguien que unifique algo, el estilo, a mí me ha tocado varias veces. No una tercera persona, dices. No, alguien del proyecto. De ellos. No, alguien del proyecto. O sea, en este caso podría decir, oye, pues mira, Andrés, hazlo tú, unifica tú esta cosa, ¿no? Pero bueno, en su caso en concreto, que es una cosa también fascinante, ¿no? Para mí me han hecho 4 libros y no se han enfadado todavía. O sea, eso es una cosa también muy digna, porque trabajar en común no siempre es fácil. Es que verdad, no siempre yo lo veo complicado. O sea, que en total llevamos 11 libros. O lo mismo. 9 conjuntos, 9. 9. Bueno, sí, claro, conjuntos 9. Sí, los otros. Pero bueno. Tendrán, digamos, que patentar el método, ¿no? Pero yo creo que siempre ha sido eso, o sea, como también escribíamos juntos en Renacer Eléctrico y tal. Y ahí es que ha sido siempre. Cada vez pero es como, que salíamos. ¿Os gusta el mismo grupo? Sí, compartimos gustos en un casi 90 y tantos por ciento. Sí, leyéndolo no se nota. O sea, claro. Por eso sois un monstruo. Es así. Bien. Por el bien de todo. Por el bien de Aerosmith. No, sí, porque podría, lo que dices tú, que podría haber pasado que a lo mejor uno tuviese mucha inquina hacia un disco. Sí, o incluso una forma de escribir, ¿eh? Porque vamos a ver, porque es una especie de, para mí es como una especie de guía de Aerosmith. O sea, sí. porque va recorriendo todos los discos y tal, además está muy guay porque lleváis hasta lo último. Yo creo que sí, hasta el último, lo actualizamos. Está muy guay. Y además son un grupo de estos que si te gustan medianamente Aerosmith, realmente te pueden gustar todos los Aerosmith. Claro. O sea, no tendrías que estar ahí, es como todo más o menos está todo. Que a mí es una cosa que también me gusta de Aerosmith, que es como que se mantienen, o sea, sí, no da lo mismo. No tiene un disco grunge. Y no tiene tampoco, tampoco tienen grandes saltos estilísticos. No, hay una evolución bastante loca. Cuando empezaron los 90 yo me acuerdo, si eres fan así del rock duro y tal, que de repente incluso Dio, o sea, de repente hacían discos como diciendo, a ver, está petando el grunge y todo este sonido y tal. Sí, cuando hizo Green Machines, Dio, pero hay un dolor. Y entonces, y Aerosmith no es como me la suda todo. Y decías, ya, pero por eso tenéis más éxito que los demás. Y de hecho fue cuando tuvieron súper éxito de que era Gris. Claro, es que yo creo que es lo que comentas de España es que realmente si lo analizas no hay mucha gente. Yo cuando durante todo este tiempo hablabas con la gente, sí conocía a Walk This Way, tal, a los singles, ¿no? Dream On, pero en España hubo un gran... Alicia Silverstone. Claro, pero no, incluso digo los 80, hubo un gran pelotazo cuando llegó el éxito que fue la versión que hizo Randy MC. Sí. En su disco del 86, claro, en el disco del 86, es que os gusta eso. Y es curioso que pegó más fuerte eso que lo que pudo pegar en su momento a lo mejor el propio Wally. Claro, y luego ya en el 89 cuando sacan Pam, que fue un poco lo que iba a traer esto, porque este disco, que iba a contaros ahora, luego os cuento una anécdota sobre esta cassette en concreto, de Get a Grip, que sale ya en los 90, tenía como predecesor el Pam, tenía como predecesor ya los videoclips muy elaborados de Jenny Caracan, que fue un videoclip donde ya empezaron a ser, claro, y ya se gastaban el dinero en plan como lo que luego harían Guns N' Roses, hacer películas que siguiesen al mismo tiempo como un videoclip, o sea, sí, como cortometraje, efectivamente. Yo me acuerdo mucho de ese, de Jenny Caracan. Sí, Jenny Caracan, sí. Porque en esa época ponías la tele, era como, a ver qué echan por favor de rock duro, por favor, que echan algo. Era difícil. Eso siempre porque luego todo el mundo me dice, no, había mucho rock. No lo había, tú estabas ahí esperando, a ver. En Tocata salía poquísimo. En Tocata te ponían a lo mejor una actuación en playback
ahí dando, yo que sé, Mecano, no sé qué, y al final, es que incluso ahora lo puedes revisar en televisión española, al final dice, y tenemos a Dio, y lo que dices tú, me acuerdo en la presentación que hiciste del Heavy 1986 con el chino, que decía que la gente empezaba, el guay de los Heavy, no sé qué, que lo sí, trataba todo como una era cosa como... así como... Y ahora una cosa marchosa. Perdón. Sí, que tal, y Dio. Luis Fradeja. Ese ambiente así como... Y volaba porque era como los chicos rodean... Sí, es como que ya nos vamos. Y digo, bueno, vamos a cumplir con estos pesados del rock duro. Y decían eso, Dio, y te ponen el videoclip y salían los primeros 30 segundos y ya salían los títulos de crédito. Acabó. Venga, hasta... Ya se acabó. Y Aerosmith nunca tuvieron tanto... Luego los videoclips sí, cuando claro, apareció es que la época yo creo que era MTV. fue el gran... Sí, que era Grip, sí. Y además en la época MTV yo creo que eran los que llevaban el estandarte del rock duro durante la época, que también no deja de ser rock duro, pero que era la época del grunge y la época de... Este disco creo que tiene, si no me equivoco, tenía 6 singles. Este disco, mira, venía escuchándolo otra vez y es como un temazo y otro temazo. Es una pasada. Y es como... Temas cañeros, temas... Pero eso lo haces con el primer disco, el segundo, pero no lo haces cuando llevas 14. Power ballads, tiene de todo, ¿sabes? tiene de todo. Y cuando estás tocadísimo ya que dices, tío, llevas 14. O 15 o 12, lo que sea, te llevas mucho. Sí, sí. Y además eso, también eso que dices de la MTV, o sea que en algunas comunidades, porque en nuestro caso, yo era un compañero de colegio el que en su comunidad habían puesto la parabólica. Y eso era... Hombre, eso era... Lo más. Que se podía ver a la visión y con todo esto de... El vídeo claro, comunitario. Claro, del Chavo del 8, el Chavo del 8 el Chapulín, y que podías ver la MTV y estabas así, y entonces era, cuando te invitaba a casa era tremendo. Claro, y yo creo que también por lo que entró, hombre, es verdad que luego cuando empezaron a hacer programas aquí que se ponían videoclips, estos videoclips llegaron, ¿no? Los videoclips de este, pero es que lo primero que se veía en la MTV cuando Pam pegó con el Jenny Garagán a lo bestia, es pues eso. Me acuerdo siempre cuando lo ponían, porque sí. al principio es como una película. Sí, es como una película. Es que era lo más parecido, yo creo, al Thriller. O sea, en cuanto a filmación, era lo más parecido a lo que se había hecho Michael Jackson en el Thriller. No sé si había otro precedente más en cuanto a eso, a películas que luego son videoclips. Y que Guns N' Roses lo ha explotado hasta el paroxismo. Sí, pero Guns N' Roses con mucho menos, o sea, quiero decir, con muy pocos discos. Sí, con menor discos. Pero No digo, pero... O sea, quiero decir que al fin y al cabo es como... A mí lo que me flipa de ellos es como cómo sobrevives a todo esto. Porque mantener una banda, una vez, un año, y otro año, a mí me duran 3 años las bandas, y es como, y otra vez, sí. O sea, es como... Y yo, por ejemplo, no sabía, leyendo el libro, la época en la que... Yo sabía que Joe Perry se había ido, pero estos discos yo los desconocía, y no están mal, están muy bien. Pero desconocía ese pequeño, pero luego la banda como en sí se ha mantenido súper, que me parece increíble que tengas, ¿cuántos años tienen ya? 60 y tal, o sea, y es increíble porque lo comentáis un poco sobre el último disco, o sea, son como una banda de amigos, o sea, hay una banda ahí como de... Sí, solamente fueron como 5 años. ¿Y cuántas bandas empezaron en esta época y aguantan? Porque Alice Cooper o solistas, sí. Los solistas cogen y deciden que tú ya no estás en la banda y sigues para adelante y haces un disco que suena completamente diferente. Muy pocas. Pero una banda. Hombre, sí que es verdad, yo creo también, y eso sí, no puedo romper la magia de Aerosmith, pero sí que es verdad que actualmente, ya no solo por la disolución, sino que Aerosmith lleva demostrando en los últimos años que Joe Perry y Steven Tyler, pues, Steven Tyler quiere hacer todo según a él le parezca, funcionar con la banda si quiere funcionar, sacar un disco en solitario si quiere salir, nunca comentarlo a la banda, y claro, eso es lo que Joe Perry, de lo que se ha quejado y lo que ha llevado yo creo a la fractura final, porque estos podían seguir, o sea, podían estar en plan como los Stones, sacamos ¿Ya no hacen más discos? No, ya se supone que se separan. Claro. Yo por eso sigo el Instagram de John Perry y sale un poco Tyler. Claro, entonces es como... Pero por eso se montaron... Muy amigos no sois. Claro, por eso se montaron lo de los Hollywood Vampires también. Hollywood Vampires, que está Bueno, Johnny Depp tocando la guitarra, haciendo los Y coros. dice, bueno, pues saco un dinero, hago mi carrera. Mal no les va. Pero ya te digo que se han estado, que sí, el bajista... Hasta que se acabó, ¿no? Sí, no, ahora está de gira. Bueno, sí, para Pasa que cambian también cada 6 ¿Tienes meses. entradas o qué? No nos han dado entradas. No los han dado. No quiere clavar, lo digo.
Pero sí, es una cosa que es muy llamativa, y lo que estábamos hablando, ¿no? De lo de Gravity. Y bueno, lo que ibas a comentar, que esto también, como todo esto lo hablamos mucho, lo del vídeo comunitario, que eso creo que hizo mucho por... Sí, porque nosotros que veíamos, a raíz de eso teníamos la MTV y... ¿Del vídeo comunitario? Sí, del vídeo comunitario. Y entonces en esa época empezaron a poner todos los videoclips de este disco. Y en mi casa los veíamos, o sea, veíamos videoclips y los veíamos todos, que eso yo creo que eso ya no se hace. O sea, y veíamos pues esto en esta época de Meat Love también, un montón, Crash Test Dummy. Se veía un montón de videoclips. Pero la Meat Love también tenían cortos así graciosos también, a nivel, digamos, creativo, tenían historietas, o sea, estaban muy bien. Es que la época esta del videoclip como película, pues en el 80 y muy 90 también, estaba bueno. Y ajá. Es que el con mí siempre será un gran vídeo. el videoclip. Pero es verdad, ahora que has dicho sobre Meat Love, tenían vídeos muy parecidos. Porque también este ese rollo épico, narrativo. Claro, es que eso fue a partir de Battle 2, porque por ejemplo tú ves The Ringer, el videoclip que hizo bueno, el en el bar con Cher y tal. Bueno, sale Cher, ya está todo bien. Ya está bien. No, sí, pero que... No, claro, pero que lo que se refiere es que es eso, que ese tipo de videoclip más... como película. Claro, más película. Sí, al fin y al cabo La Bella y la Bestia que hacen en... Sí. Vaya, no Anything for Love, me parece. Pues veo muy Meat Love, yo apuesto ya por Super Meat Love. Por Meat Love otra vez. Pues oye. Que ahora precisamente, no por escaparnos de esto, pero viendo lo que son los sellos discográficos, y creo que es un ejemplo, no sé cómo están ahora mismo en el tema de sellos discográficos, pero los que conozcáis a Meat Love, personalmente, me lo presentáis. Personalmente, y a Jim Steinman, el primer disco mítico que sacaron, que es el Battle of Hell, ahora está diciendo Meat Love que van a sacar una reedición Sony y que la gente no compre la reedición porque durante todo este tiempo, debe ser lógicamente por el contrato que les han hecho, que es lo que pasa, o sea, todos estos artistas que son grandes genios de jóvenes, pero no saben firmar un contrato y se aprovechan de ellos, pues parece ser que se había vendido, no sé cuánto decían, 60 millones de discos a lo largo de los años y que ellos habían visto Peniker, decía, o sea, Peniker de tela, porque al fin y al cabo se había comprado una mansión y todo esto, pero que no habían visto ni un 1% de lo que tenían que se habían dado cuenta que la cosa no cuadraba. Que no cuadraba, no. Y ahora quieren los de Sony sacar... Hasta que desmayado el hombre en directo, claro, estás todavía tocando para ganar 4 pesos. Es que encima para mantener el nivel de vida, obviamente. Es el disco que más dinero les ha dado. Sin embargo, fíjate, a mí me gusta más el tercero. El tercero, más que Battle of Hell 2 y el 1. Yo ahí lo dejo, para cuando escribáis el libro, dice, bueno, hay gente que opina. Os dais cuenta que hay nivel aquí, ¿eh? Se ha dejado de descolocar, no lo del tercero. Si hubiese dicho Welcome to the Neighborhood o algo así. Buen disco, pero el tercero. Bueno, ya nos estamos yendo a otro... Mi disco favorito, pero es un disco muy jarrolero, ¿eh? Sí, claro. Pero el tercero ya es... Yo ahí, por si acaso. Si estamos hablando del mismo, porque el tercero es de... El tercero. O sea, sí. Claro, eso te digo. Pues bueno, cuenta alguna cosa más, porque estamos nosotros ahí... Yo tampoco tengo muchas más cosas de... Oye, la anécdota de la caseta. Ah, sí, la anécdota de la caseta. La anécdota de la caseta. Esto además es gracioso. Sobre todo yo creo que para los que sean fans, que compartimos admiración por John Hughes y las películas de John Hughes de los 80, la mítica sobre todo, el club, el Breakfast Club, es decir, el club de los 5, que yo creo que también tú eres muy... Yo soy loquísimo. Bueno, no sé si lo habéis visto, que es un retrato de los adolescentes americanos de un high school, de esto que le meten un castigo y se quedan 5 y son 5 los típicos, pues esto, el americano, el deportista, la rarita, la empollona, la pija, el heavy, o el rockero. Bueno, ahí no hay el rockero, pero es como el rockero. Claro, y entonces, sí, es como el outsider. El malote. Sí, el malote. De buen corazón. De buen corazón. En el fondo. Y entonces me llamaba la atención porque yo en la segunda mitad de los 90 estuve trabajando un verano en un campamento americano de monitor. Y un chaval de allí, bueno, aparte de que los chavales alucinaban porque les enseñabas un plano y decían, sí, aquí, vosotros estáis los españoles aquí en México te enseñaban México y se les colocaba mucho, pero un chaval, estaban 2 semanas cada turno, y uno de los chavales me vino al final, y era el típico deportista. Yo no me había fijado en ello en el sentido de que jugaba, hacía mucho deporte, y dice, ¿tú de qué eres cuando ibas al colegio y eso? ¿Tú de qué eras? Digo yo, ¿de qué
¿era de qué? Dice, no, eras deportista, eras empollón, eras... tal, el rockero, no sé qué, digo. No, es que, no, y además como te gusta el rock, digo, sí, dice, mira, te he traído una cosa que me la he traído yo y me llamó la atención porque allí el tema de los deportistas no son como muy fan del rock necesariamente, o sea, los deportistas como ¿Cómo que están... no? Me acabas de dejar planchado. No. Los deportistas americanos... Yo por las películas creía que eran todos rockeros. Nada. O sea, los de la high school son como ese rollo de... O sea, que las películas son verdad. Del piserío, claro. Y el tío, pero tenía esto. O sea, fíjate lo que fue Get Grid en el 93. El tío no tenía nada, pero tenía esto. O sea, Aerosmith son como los Nirvana. Efectivamente. Cuando en la época del Lollapalooza y todas estas cosas, que de repente el público ya no era como outsider y tal, sino ya era como gente triunfadora y la armaban. Pues el tío me vino con esto y me dice... Y me puso aquí una dedicatoria toda larga, pero lo gracioso de toda la historia... ¡No me taches las letras, jodido! Lo más gracioso de todo es que me dice, te lo regalo porque estoy convencido de que en España no tenéis discos de esto que se llama casete. Casete. Esa es la anécdota, o sea. Y te lo traigo porque solo falta, dice, pasaréis muchas penurias, no me... Pero dice, te la traigo, es un regalo, dice, porque allí seguro que no tenéis de esto. Y me iba por el Walmart, ¿sabes? Claro, y con esto ya lo puedes propagar por España. Con cassette de Kiss y decía el tío, no, pues y yo encantado digo, pues mira, esta la tengo grabada, pero bien. Yo me callé y dije, muy bien. Esta no la tenía, digo, no la tenía original, muy bien. Además, yo he sido siempre muy de cassette por el Walmart, por el mundo Walmart, por el Walmart, y me compraba, o pedía siempre que me regalasen cassettes originales. Y durante mucho tiempo, más que vinilo, lo que tenía era cassette, porque digo, ¿para qué quiero ahora mismo un vinilo si lo que voy a hacer es meterlo en el Walkman? Entonces, lo que quería era las cassettes. AC/DC, que fue uno de los primeros discos, o sea, grupos de los que tuve discos, o Led Zeppelin, o Deep Purple, pero Sinistro Total, La Frontera, pues todo en cassette. Ahora se arrepiente porque el cassette no vale nada y el vinilo es el que se cotiza. Sí. No, ojo, no. Ahora está volviendo. Aquí sube todo. ¿Está volviendo? Si te quedas en el sitio lo bastante. En Aznar ya las estaban llevando. ¿Ya? Que ya miras tú, en 3 días le metes 3 escuchas y se oye fatal. Claro, es que se queman, es que lo malo, cuando te las ponías y pones venga, dale la vuelta. No, y aparte, La mezcla magnética empezaba a caer y... Claro. Es así. Yo que se me enrollara, lo llevo todavía. Hombre, pero luego se podían hacer los apliques y se le podía poner aquí celo y todo. Celo para grabar encima, e incluso con los primeros ordenadores de estos de juego, los Commodore, los Astra, que tenían las cassettes, que la gente ya ni se acuerda tampoco de esto, que tú te cogías la cassette de un juego de esos, lo metías y se tenía que cargar 45 minutos para poder jugar, y si luego se sale el segundo heavy. ¿Sabes el segundo heavy? Nosotros en casa no sabíamos que se podían grabar y no sé por qué. No sé a quién se le ocurrió. Dice, vamos a grabar esto a ver si... Y funcionaban. Sí, funcionaban. Es que era una cassette normal. O sea, tú luego lo cogías... En la de Spectrum era un cassette absolutamente. Sí. Yo tenía el Commodore 64. Tenía el Spectrum. El Spectrum era un casetito al lado. Sí, pero no... Pero que parece que no sé, yo es que... Hasta te lo pones a pegar parques. Hombre, no quedaba tan espectacular como ir con un loro estéreo. Sí. Pero oye, bien. No es así. Un poco cutre. Y yo creo que otra de las cosas así, bueno, ya que estamos hablando de esto del libro, una de las cosas que hemos intentado meter para darle un plus, más allá del propio análisis de los discos o de la historia de Aerosmith, ha sido el análisis de las letras. No es que hayamos analizado concretamente todas las canciones, pero hemos intentado centrarnos en las canciones en las que, al utilizar el slang, o como llaman en Estados Unidos a la jerga, pues siempre Aerosmith ha utilizado mucho, bueno, Aerosmith en concreto, Steven Tyler, juego con las palabras, para todo el tema del sexo, de tal, para todo el tema del sexo, solo. Sí, bueno, ya sabes que luego hay otras cosas que utilizan. Bueno, sí, la mandanga también. La mandanga, la priva y todo esto. Yo eso me entero por el libro. Todo. Sí, y entonces hay muchas cosas que lógicamente allí, con todo el problema que hubo en la etapa pues, de Reagan y todo el tema de la Nancy, lo que dio con el tema de, pues eso, censura, en todo lo que eran las canciones, el rock, que mucha gente, los que conozcáis las famosas Parental Advisory. Eso ya era de... Sí, eso es posterior, sí, empezó... La mujer de Al Gore. Claro, empezó la Nancy ya quejándose, y luego la mujer de Al Gore es la que puso las pegatinas. No, en el PMRC, sí. Sí, y precisamente eso que contaba de Estados Unidos, ayer era eso, toda la gente que llevaba algún CD ya o cassette de rock, todo llevaba. Pero eso sigue y sigue. Sí. Y sí. Pero además, yo me acuerdo, estuvimos en Estados Unidos, una canción de System of a Down que dice,
where the fuck are you, y justo en el fuck te metían un pitido. Decías, bueno, esta Sí, tontería. En la primera lista esta que hicieron de 12 nasty songs o algo así, era una cosa, salían Cyndi Lauper. O gente así, o sea, que era un grado ya extremo de... Yo veo movida por todos los lados. Sí, no vean todo, sí, por todas partes. Pero es que allí es que eso es así. O sea, Y lo que viene, ¿eh? y lo que viene. Cuando se pongan las pilas ya veréis ya. Hombre, lo bueno, esto lo contaba en algún documental de estos, es que lo bueno es que Dee Snider, que es de Twisted Sister, o los que cuando inventaron esto del... exactamente, la pegatina esta y tal, y lo único que hacías es que vendían más discos, o sea, es como, o sea, tú eres adolescente y ves que eso está por ahí. Aquí está lo que yo quiero. O sea, Claro, claro. Pero bueno, eso está bien, a mí me parece bien, ¿eh? Mira, de vez en cuando un poquito de censura para que los adolescentes digan, oye... Sí, pero un poquito de, Igual ahí. de censura mientras luego en el disco... Bueno, una pegatina. No, pero quiero decir, mientras el disco no esté Sí, censurado. pero eso me pasó a mí con Porque el si primer no- concierto que vi yo con Guns N' Roses, que era de MTV, y claro, era pi, pi, ¿me quieren dejar escuchar la canción, por favor? Sí, O sea, era sí, como... Y era bastante insufrible. Pero eso, y lo hacen Pero- con las pelis, lo hacen con todo, y lo que hablamos siempre, o sea, lo hablamos mucho con gente, lo hemos comentado, que la violencia, eso no crea ningún tipo de problema ni tal, pero cualquier Puedes otro... matar a 25 que Claro. no pasa nada. Y Ahora nos- ves a dos, están dándose un beso y eso es la... Y hace poco nos Es que reíamos... Steven Tyler es un guarro. No, Pero eso hay que cortarle un poco. Fíjate el ejemplo. Está muy acelerado. Una película tan, La señora entre Steven comillas, Tyler. casta como es la de Durmiendo con su enemigo. Sí, hombre, Julia el Roberts. casta pero está durmiendo con su... Sí, Ah, pero ya te lo empezamos, ¿vale? O sea, ya empezamos. ahí hay escenas Movida. en esa película que si le pega una patada en la tripa, que si tal, que si no sé qué, o sea, vejaciones, tal. Pues esa la pusieron hace poco en Paramount, en el canal ¿Recordada? Paramount, en la versión que yo no lo sabía cuando lo vi, dije, pues yo la recordaba la película y digo, pero esto, y lo miré en internet y parece ser que después de editarse la película en los cines, cuando se fue a sacar a VHS, la recortaron. Y ya se había quedado así y la han vendido así. Y entonces, la película, hay una escena de sexo, pero que no se ve nada, o sea, que tiene sexo, pero que es nada, con ropa puesta, ¿vale? Light. Y la habían cortado. Pero sin embargo, la escena en la que le pega una patada en la tripa, eso no lo habían cortado. O sea, que eso les parece bien, pero oye, cuidado, que si sales haciendo, cuidado. Bueno, eso a mí me pasó, no tiene nada que ver con eso. Pero me pasó cuando descubrí que la película de David Lean, Summertime, que es Catherine Hepburn en Venecia, claro, yo la versión que había visto, pues ella vuelve súper pura a Estados Unidos, como súper romántica, este gigoló de mierda italiano muy bien, pero no me ha tocado un pelo, joder, cuando ves la original, Claro. que hay un momento en que le dice él, como diciendo, lo que pasa es que tú quieres bistec, pues te comes los ravioles. Y se come los ravioles, se los comió, entonces la película original es completamente diferente. Sí, es que sí. Al revés, es como un... Venga, dale alegría al cuerpo. Y yo toda la vida había visto la película así, La cortada. la súper recortada. Súper cortada, sí. Hay una página que encontré yo que se llama Movie Censorship, que está muy bien porque te ponen todas las versiones de la... Y hay montones de versiones de películas muy conocidas, recortada aquí, recortada allí, falta esta escena, ¿no? ¿Cómo se lo pasa, eh? Un lío de... Pero bueno, Es que si encima te pagan por ello, No, es documentación. es documentación. Pero esto sin embargo no se corta, porque mira los finales de Virus, ¿no? Amor en el ascensor, que el videoclip que tenían, que es... Bueno, todos los videoclips eran más como, bueno, Sí, bueno, sí, ahí salía. es un poco la gracia de Aerosmith, que es un poco... O la pesadez, si no te gusta Aerosmith es como, otra vez, con el rollo así, vacilón, Sexy, sexy. porque iban más Y las a... jovencitas y tal, es como que sí, que sí. Iban más al grano, yo creo, yo que sé, con las tías Poison o todo ese rollo. Bueno, estos son Los- como videoclips. los pioneros de Poison y de... Sí, ¿no? pero White Snake, ¿no? Que White White Snake siempre salía una modelo que... Bueno, White Snake, la época Sí, glam, glam, 80, hard rock y tal, pero era una época en la que siempre salía la mujer, salía una modelo. que es la misma. Sí, sí. El otro día me dijo un chavalito de haciendo 14 años como que bailes, así como bailes... estaba loco por ella. artísticos. Digo, bueno. Como bailes artísticos, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Haciendo acrobacias y... Era una cosa muy eso, salía el David Coverdale cantando y la chica dando piruetas entre dos porches. Era Eso una es muy cosa así. erótico por lo visto. Pero, y Coverdale además contaba en un documental que eso no les pasó a Aerosmith, pero que Whitesnake, por ejemplo, entraron de lleno en el mundo glam tal, y les pasó, y a Dokken, George Beach también lo contaba. Muchos de estos grupos todos los ves y parecen todos como cortados por el mismo patrón, sobre todo si no te gusta el rollo, entonces, ay, qué pesados y tal.
y contaba en documental que había un estilista, les pusieron un estilista y les vistió a todos básicamente igual. Básicamente. Y entonces por eso todos llevan la misma permanente. Y ahí lo de las cervas. Todos las botas del pelo, las botas del pelo. Pero yo creo que Aerosmith superaban eso, porque como venían de antes y siempre habían sido ese rollo, y ese rollo de los fulares y tal, a mí me mola mucho por eso, son los pioneros del rollito Sunset Strip. Yo creo que el rollo más cercano que hicieron fue Permanent Vacation, cuando salió Permanent Vacation que tenía hasta AOR. Pero de sonido, quieres decir. Sí, de sonido. Sí, porque de imagen sí que pero tuvieron ese rollo así como de... Nos sigue molando los 70 y de hecho son como un grupo que todavía mantiene el rollo 70. Sí. Y ahora que empieza a haber muchísimos grupos con rollo setentón otra vez, pues ya está, y nada, que los campeones de los 70. Sí, hombre. O sea, quiero decir que él sigue yendo con pantalones de campana. Y llevando los fulares. En el programa este de... Bueno, el que hizo No, este de tipo La Voz. Ah, sí, en La Voz, pero luego es que salió incluso en un programa de... American Idol. Es que como muy televisivo, tío. Sí. Y eso también lo hizo sin consultar a la banda. Y tuvieron que... No porque él no pueda ir a un programa, sino que tuvieron que cancelar conciertos y eso. O sea, es el Fortu de... Es el Fortu de... Sí, y luego en el libro está recopilado todas las apariciones de... Todas las apariciones. Yo flipaba porque son como miles de apariciones en películas, en que... Hemos intentado eso, televisión... recopilar todo y explicar qué programas son, para que la gente también sepa que no poner solo nombres de... Estuve en el programa de Josh Holland, el programa de no sé qué, sino poner qué programa es y tal. Y lo que decía de los fulares también hay, bueno, eso hay mucha gente que lo sabrá, otros no. La gracia que contaba Steven Tyler es que él, cuando le pregunta, dice, ¿por qué lleva los fulares desde la primera época? Dice, no, es que yo les colgaba pesos abajo de los fulares. Primero para que cayesen, para que quedasen así bonitos, y luego si alguien nos increpaba o me insultaba o tal, yo cogía con el fular así disimuladamente, ¡pam!, y le daba una cara. No, disimuladamente, si te están viendo, No, disimuladamente en el sentido de que si no saben que llevan unos pesos abajo, te soplo los dientes sobre el fular. Está bien pensado, pero es que todos ellos vivieron esos momentos donde el público era agresivo con ellos. Agresivo, sí. Pero cuando tenías esa actitud, porque además es muy gracioso, porque este tipo de grupos es como macho rock, para mucha gente es como tal, pero dices, no, pero era muy femenino todo. Y a todos ellos les insultaban y les llegaban hostias, a todos, a los Twisted Sister, a ellos. Alice Cooper, acuérdate de las historias. Era demasiado, ¿sabes? Como... Alice Cooper les tiraban martillos, le llegaban a tirar una bomba. Bueno, el famoso pollo, que no volvió vivo a casa. Pero el pollo es lo de menos, que te tiren... Hombre, lo de menos. No, quiero decir que te tiren... No, si te dan la cabeza... O una bomba, como le tiraron a... Claro. Que casi le estalla en el oído a uno de ellos. Sí, no sé. El Alice Cooper Band, es que eso... Los 70 estaban muy a tope, la gente. Muy a tope, sí. Y eso que los 80 tampoco iban mal. Ya iban ya de segundo camino. Sí. De vuelta, ya estaban de vuelta. Y aún así no lo dejas y sigues con tus fulares. Como venga, Sí, pero yo creo que también es... Cuando te has acostumbrado a la panoja, a tener pasta, a tener mansiones, pues... O sea, los Silverburn. Sí, pero Ozzy fue cambiando. Sí, no. Se convirtió en Sally Winters en una época. Sí. Cuando el último Sin iba vestido como una señora, así, con lentejuelas. Pero estos no, estos siempre han parecido. Y Joey Pirri, es que como guitarrista, era uno de mis... Sí, siempre ha sido muy... Me parece un genio, tío. O sea, lo que pasa es que también cuando estás en una banda no se considera tan... Cuando hay una lista de guitarristas, a mí me parece un tío... Bueno, sí, en su momento, pero sí, en su momento... Y he descubierto con el libro que Brad Whitford también es un gran guitarrista. Y me he puesto más a escuchar... Que Brad Whitford es muy bueno. Sí, lo que pasa es que cuando eres un poco soso en directo, porque es un poco soso, y físicamente tampoco eres el guapo de la banda, pues es verdad que quedan más atrás. Hombre, incluso pero son muy buenos. Kramer a la batería tiene algunas partes que son súper funky, tiene una pegada con... A lo mejor no es el tío más original. Ya sé cuáles son tus capítulos, cuando hablas más que yo, Kramer. Con un batería hablando de un batería. No, pero es verdad. Cuando es ves... que en los libros de musical, no, hablar de las baterías, no. Sí, pero tú piensas no que yo cuando empiezas a encariñarte a gente que nos gusta la batería y que tocamos la batería, yo lo primero es baterías que me llamaban la atención. Ian Page, John Bonham, o sea, eran mis baterías. Led Zeppelin, Deep Purple, era eso, o sea, era para mí el culmen. Luego vas viendo, es verdad que para mí Kramer me parece que es un tío que casa muy bien con su estilo, ¿no? Y con lo que hace en el grupo, pero luego vas descubriendo que hay muchas baterías que a lo mejor no son tan espectaculares o que no tienen tanta fama, pero bueno. Hombre, el batería es ilícito. Hostia, claro.
El Brian Downey. No, Brian Downey. Scott Dorham es el... Sí, perdón. Brian Downey es... Una de las grandes felicidades que tengo es poder haberlo visto en directo. Porque he visto... Con Phil, sí. Con Phil, bueno, con los Thin Lizzy Phil Lynott. Sin Phil Lynott, por La desgracia. grimita. Por desgracia. Ya, es un poco raro, es como... Sí, bueno. Somos Aerosmith sin Steven Tyler. Pero era verlo, o sea, yo cuando supe que venía, porque le vi una vez, sobre todo ver a Brian Downey, y justo en el último momento cambiaron y vino el Tommy Aldridge. Joder, pero estás viendo historia del... Sí, es un tío que pega porrazos, tío. bien! Sí, no, pero es que es justo lo contrario a Brian Downey, que es un tío con una técnica muy suelta. Y cuando vino, que ya estaba muy mayor, fue maravilloso. Y yo creo que también es esto, es lo que digo, ¿no? Que hay baterías que no se conocen tanto, pero que si luego les analizas, mínimamente la parte que parece muy sencilla de World This Way, Joder, de sencilla... claro, eso solo lo que hace con el Charles, que no lo abre desde el principio, sino que ya lo tiene abierto para que haga el sonido diferente, eso luego ha sido utilizado, sampleado por muchos grupos de hip hop, en canciones de rap de fondo, o sea, es que se ha utilizado para sesiones. ¿Y vosotros cuando salió eso? Pues a ver, yo escuchaba de todo, pero era más heavy que el viento, pero yo cuando salió la versión con Ram... Sí, con Randy, sí. Sí, a mí me dolió bastante en el alma. Hombre. O sea, fue un poco como... A ver, o sea, a mí me gustaba el rollo grafitero, o sea, el rollo breakdown que tenía mi amigo Breaker, no sé qué, todo eso me molaba, pero la música en sí, hip hop, a mí me costaba y me sigue costando. Pero cuando salió eso fue como... Fue como cuando luego Anthrax se juntaron también con Bring the Noise, para hacer Bring the Noise, sí, a mí me dolía todo eso. Me gustaba esa fusión, sí. Sí, yo era el típico que lo llevaba. Pero además es incluso, yo creo que es diferente a lo que luego se llamó el chanda metal o el rap. No, por Dios, no. tiene nada que ver. No, con el tiempo ya lo superas y dices, estaba bien hecho. Pero en ese momento fue como, Hombre, es verdad, y lo que sí es verdad, por ejemplo, que ¿Por qué va a se ser vendió en su momento que decían, no, es que los Aerosmith, y luego resulta que lo que había sido era Steven Tyler y Joe Perry. Hay una historia claro, bueno, exactamente, que ni siquiera eran los No Smith, salen, solo claro, eran no salen ellos, los Smith, y salen otros en el videoclip, Es verdad. salen 3 músicos. y que decís, es Gladys. O sea, yo flipé cuando leí eso, porque es una banda así como muy súper minoritaria que... Y los pusieron ahí de adorno, Una porque cinta. es que ni siquiera se supone que tocaban ellos. O sea, ellos solos aparecieron en el videoclip. Y luego alguna actuación Bueno, de eso es un poco presentación. perrada, ¿no? Para el grupo. Sí, y bueno, mínimamente, si en esa época no se supo lo de Randy en sí, porque claro, en esa época se decía al hermanamiento del rock y el hip hop y no sé qué, pero claro, cuando te enteras... Pero bueno, es verdad que Randy sí también eran dentro del hip hop. Sí, no, pero cuando te enteras la historia real, que aquí la desarrollamos un poco, bueno, aquí la desarrollamos entera, pero os cuento ahora un poco que es que Randy en sí, cuando le dijeron, mira, lo que tenéis que hacer es esta canción de los Aerosmith, la vais a hacer y vais a hacer una versión hip hop. Y dijeron, ¿cómo? ¿De qué? ¿De estos paletos? ¿Estos redneck de mierda? Y dice, nada, ni de coña. Dice, no vamos a hacer aquí ni versiones ni nada. Y de esto el productor estuvo, venga, que va a ser un éxito, que va a tal, hasta que por fin les toqué la cabeza para decir, venga, que hay que hacerlo. Al final lo consiguen hacer y se quedaron, o sea, y fue una relación, pero ellos, antes de hablar con Steven Tyler y eso, decían, estos son unos rednecks, unos paletos, no queremos verlo ni en pintura y nosotros lo vamos a hacer. Y de hecho ellos querían hacer una letra completamente nueva, o sea, ellos decían, bueno, a lo mejor Cogemos el riff. sí, podemos coger lo de la batería y el riff y vamos a hacer una letra nueva. No, que tiene que ser esto, que tal, que no sé qué. Pero... Y luego ya ves, ha hecho 100.000 millones de veces, con otras músicas, otros estilos. Y el tipo de videoclip también, esto de estoy aquí, me están molestando en el local de ensayo de al lado, eso estaba muy bien pensado. Sí, no, el videoclip. Y yo luego lo he visto en otras cosas. El videoclip está muy bien, era muy original y muy gracioso, y ahí también intentamos, un poco para los que no lo hayan visto, desgranarlo, lo podéis buscar en YouTube, que es un mito. Ya está guay ir leyendo el libro, aparte de escuchar los investigando. discos, pero si vas viendo ahí YouTube, cuando empecéis a hablar ya de los videoclips, Claro. porque realmente están bien. Sí. Sí, es que parece eso, parece que a partir del punk es cuando ellos empezaron a hacer vídeos y que lo que antes tenían eran solo pues actuaciones o falsos directos, esos que te ponían en un escenario de un campo o en unas gradas ahí detrás y ponían a tres alucinados o montaban unas imágenes de un directo y ellos salían luego haciendo el playback, pero realmente ellos antes de eso ya tenían algún videoclip que lógicamente no eran estos, no eran las grandes producciones,
Pero ya había algún videoclip en el que intentaban contar una pequeña historia, salían de matones o salían haciendo de tal. Un poco lo que hizo Alice Cooper, ¿no? Con Teenage Lament, que salían vestidos que... Sí, como Little Baby, todas esas cosas, todo eso. como esas películas. Claro, como Electre también. Sí, Electre es una peli total, Es una vamos. peli. De hecho hay un metraje ahí que dice, bueno, Sí, sí. venga, empieza la canción. Cuando quieras.